pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, pero muy buenas noches a nuestra querida audiencia. Mi nombre es Gabriel Pulice. Estamos en Pulsión de Radio, tercera temporada, episodio 16. Muy buenas noches y hoy estamos por fin con el equipo completo, fugazmente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Hola, Helga. Voy a tomar lista. Olga. ¡Ay, no! Olga. Hola, Helga. Buenas Y de paso aprovecho para saludar a Helga Roberts, que es una gran amiga que cada tanto nos escucha. Y también, para completar la mesa, hoy contamos con nuestro invitado especial, Luis Di Santo. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué alegría volver a estar con ustedes. Bueno, es una alegría hoy. Hoy te vas a entrevistar vos mismo, Luis. No, digamos que lo van a hacer ustedes, pero bueno, voy a participar un poco. Bien. No, hoy lo vamos a someter a una entrevista a Di Santo. Muy bien. Me excita esa palabra, Sí. te digo. Espero que estés a la altura. Vamos a intentarlo. Bueno, pero vamos a tener nuestra hora de entrevista y vamos a tener también otra entrevista como parte de nuestra agenda cultural, porque hoy tenemos una agenda cultural bien nutrida, porque entre otras cosas, quienes hayan podido acceder al posteo que hicimos en las redes, bueno, gracias a la gentileza de Andrea Feuguín y Te Hago la Prensa, tenemos entradas de teatro para nuestra audiencia. Después, a la hora de la agenda cultural, vamos a hacer el recorrido de obras y vamos a tener también una deliciosa entrevista que Gabriel Nicola tuvo, una conversación muy amorosa con Amancay Espíndola a propósito de la presentación de su libro Obrerío Teatral. Y Helga, ¿de qué nos vas a hablar vos hoy? Y vamos a hablar un poco de Macedonio Fernández, así como abocar algunos de sus libros, de su obra. Vamos a pensar si es una obra solo escrita o hay alguna otra particularidad y un poco lo que se puede leer en relación al psicoanálisis de ahí. Bien, entonces hoy con Helga Fernández, Macedonio Fernández. Los Fernández, en Pulsión de Radio. Y nos vamos entonces a una pausa musical, porque además, como el 20 de junio es el Día de la Bandera, vamos a hacer un homenaje patrio al Día de la Bandera, así que hoy tenemos toda música nacional. Y vamos a ir entonces a escuchar La Pesada del rock and roll y... Entonces, que para mí uno de los mejores blues, muy negro, cantado por el gran Javier Martínez. Bueno, vamos al blues y a la vuelta nos vamos a Vergase 19, esquina. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, casi nos colgamos escuchando a La Pesada, pero tenemos una cita en Vergase 19, esquina Baker Street. Muy buenas noches, Luis Di Santo. Buenas noches. ¿Cómo están, amigos, amigas? Bien, un gusto tenerlo como invitado en nuestro programa. Lo mismo digo. En su programa. En su propio programa. Gracias.
Bueno, lo escuchamos. Bueno. ¿Qué hay ahí en esa esquina? Y hay una esquina Rara, una ¿no? esquina que no existe, ¿no? Una sí existe, una dirección existe, la otra no. Es más, la dirección de Baker Street fue creada debido a la cantidad de cartas que recibía, pero no existía esa dirección, la tuvieron que inventar. De hecho, la ocupa una empresa en Londres y todavía recibe las cartas para Sherlock Holmes, o sea, el poder de la ficción. Pero Vergas 19 existe. ¿Por qué la esquina? Porque yo creo que Gabriel esto lo sabe bastante bien, porque ha encarado hace más de 20 años trabajos donde toman algunas de estas cuestiones. Lo que me interesa situar hoy, esto que parece más del lado de la ficción, que tiene algunos elementos históricos y otros, me parece, conceptuales y operativos incluso, que nos pueden servir para pensar desde una vereda psicoanalítica otros temas, sin caer en el psicoanálisis aplicado, o si esto es psicoanálisis o no, sino pensar la razón psicoanalítica como una especie de sazón, ¿no? De aderezo, de otras prácticas, de otros discursos. Y algo de esto quisiera hoy poder transmitirles, no solamente en lo conceptual, sino también en lo fáctico, en lo operativo, en los casos reales, ¿no? Es verdad que Freud se interesó por la obra de Sherlock Holmes. Bueno, Por la obra de Conan Doyle. Conan Doyle y Sherlock Holmes, porque en realidad es de Sherlock Holmes, porque no leyó lo otro de Conan Doyle. No. Entonces no es la obra de Conan Doyle, sino es Ujú. Sherlock Holmes de Conan Doyle. Pero los otros libros de Conan Doyle, que hay más, aparentemente no hay elementos. Gabriel, Federico Manson y Oscar Celis escribieron ya por el 2000, publicaron ya por el 2000 ese libro. Luego apareció algún otro artículo suelto de Elkin Ramírez, colombiano, donde situaba el interés de Freud por Sherlock Holmes, que está volcado en una carta que le dirige a Young el 18 de junio de 1909. No voy a leer el párrafo entero, pero dice: mi respuesta, dice Freud, fue de lo más sabia y perspicaz. Le di la impresión de que las pistas más vagas me hubieran permitido, como si fuera Sherlock Holmes, adivinar la situación. Bueno, quiere decir que Freud tenía idea del personaje y posiblemente lo haya leído. Cosa que en los textos no aparece, pero sí leyendo los recuerdos de Sigmund Freud, escrito por El hombre de los lobos, que fue publicado por primera vez en el 52, y Marino Pérez Álvarez en el 92 también lo publica en su libro Ciudad, Individuo y Psicología, Freud Detective Privado, siglo XXI. El hombre de los lobos dice: una vez dimos en hablar de Conan Doyle y su creación Sherlock Holmes. Yo había pensado que a Freud no le interesaba ese tipo de lecturas frívolas, y me sorprendió descubrir que de ningún modo era así, y que había leído con mucha atención a ese autor. El hecho, y este es un aporte del hombre de los lobos, el hecho de que las pruebas circunstanciales eran útiles en psicoanálisis para reconstruir una historia infantil puede explicar el interés de Freud por este tipo de literatura. Y vos que sos un especialista en ¿qué es una prueba circunstancial? Y yo no sé qué quiso decir el hombre de los lobos con esto, pero podemos decir que lo indiciario, que esto sí lo toma luego esta vertiente que habla del paradigma indiciario, ¿no? Donde toma varios autores como el personaje de Conan Doyle, como Morelli, como Peirce, ¿no? Lo indiciario aparece, vamos a decir, como una especie de huella, ¿no? El tema del Bacchiano también anda por ahí. Es algo que indica algo, pero no se sabe bien qué es, y que quizás en su conjunto, en una lógica, se puede articular de otra manera, ¿no? De hecho, en las investigaciones policiales, penales y jurídicas, los indicios para hacer pruebas necesitan pasar por el tamiz
de una lectura jurídica, ¿no? Por eso el indicio debe fijarse, recolectarse y preservarse bajo ciertas condiciones para que, en el mejor de los casos, luego pase a ser una prueba, si es que hay un juicio. Y acá estaríamos como en la parte preliminar, en esto de lo circunstancial, me parece, ¿no? Sí, quizás, digamos, ahí el enlace con Peirce es ahí donde Peirce distingue tres tipos de signo, ¿no? El símbolo, el ícono y el índice, ¿no? El paradigma indiciario se sitúa en relación al índice. Y el índice, dice Peirce, es el tipo de signo que está en contacto, en intimidad con lo real, ¿no? Es la huella, ¿no? En donde nos encontramos ahí una marca de lo que ya no está, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos, hay un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, el de las cuevas de las manos, ¿no? Donde nos encontramos las manos que son al mismo tiempo índice, ¿no? Porque es la huella, la marca de esa mano que estuvo ahí, y al mismo tiempo es ícono porque tiene un valor icónico, es una representación, ¿no? De una mano, pero además que es una mano que está haciendo, si uno ve la imagen, ¿no? Es maravillosa porque... Bueno, ahí está Sí. un poco también lo transversal que aparece con este tema, con la semiología médica, ¿no? La semiología, hoy nosotros estamos con los diagnósticos por imágenes para tener un diagnóstico médico de algo más o menos preciso, pero la semiología, por las consecuencias o los efectos de las patologías o las enfermedades, iba deduciendo qué lo originaba, ¿no? Y Freud precisamente también da un indicio de su gusto por algo de esto en relación a la medicina legal. En informe sobre mis estudios en París y Berlín, publicado en el 86, Freud escribe: atraído por la personalidad de Charcot, pronto me limité a visitar un solo hospital y a seguir las enseñanzas de un solo hombre, Charcot. O sea, tenía toda la transferencia puesta en Charcot. Pero aclara, solo las autopsias forenses y conferencias del profesor Broardel en la morgue rara vez dejaba de asistir. Y Broardel parece que en este sentido se parecía mucho al doctor Bell, que fue el inspirador de Sherlock Holmes para Doyle. El doctor Joseph Bell, sí, que era fue el maestro en medicina de Conan Brodel, Doyle. Sí. Si uno va a París, dice, ¿dónde está la avenida Paul Brodel? Tiene una avenida a su nombre. Brodel fue un célebre médico legista, se dedicó a diversos temas como la seguridad alimentaria, la tuberculosis, enfermedades venéreas, abuso de niños, alcoholismo, y hoy todavía se habla del signo de Brodel, que es un hallazgo en el tema de las asfixias para diferenciar entre ahorcamiento, sumersión, sofocación y estrangulamiento. Ese era el médico que iba a ver Freud. Entonces lo que uno podría decir que en estas cuestiones nosotros podemos decir, quizás nos podemos equivocar, ¿no? Pero podemos afirmar que Freud está habitado también por un razonamiento indiciario en todo lo que él va a construir, ¿no? Yo me acuerdo de una cosa que leí hace mucho tiempo sobre Alfredo Alcón, cuando estaba por estrenar Edipo Rey en teatro, en San Martín, que al final no se estrenó. Y entonces Alcón dice una cosa muy ingeniosa, muy original, ¿no? Y al mismo tiempo como la carta robada a la vista. Dice, estoy muy contento por hacer Edipo Rey, porque aparte es el primer policial de la historia, donde el asesino y el detective son la misma persona. Bueno, ahora, nosotros, ¿qué hacemos con esta cuestión? ¿O qué se ha hecho con esta cuestión, ¿no? Voy a citar dos frases textuales porque me parece que nos ponen un poco en el puente, en el link entre estas cuestiones, entre estos dos personajes, uno real y otro de ficción, que se ponen a conversar en algún momento de nuestra cultura en Occidente, no hace mucho. Pulice, Manson y Celis en Investigación y Psicoanálisis, el primer volumen de Sherlock Holmes, Peirce y Dupin a la experiencia freudiana, dicen:
Hay cosas que no pueden inducirse o deducirse de lo sabido. Hay preguntas que atraviesan su manto o que persisten, o que nacen precisamente allí, donde termina el saber, en los límites y en los agujeros del conocimiento, a donde lo real muerde lo simbólico, y entonces es necesario ir a buscar las respuestas a otro lugar. Bueno, esta es la historia para mí de la conformación del psicoanálisis. El psicoanálisis se constituyó en la frontera del saber, en lo mestizo, en lo impuro, en el borde. Y todavía, si está vivo, es gracias a eso, a que deja lo que ya conoce, lo anquilosado, o lo revive o lo resignifica, ¿no? O lo vuelve a poner a prueba, porque también de eso se trata. Joan Scott, una historiadora norteamericana, dice algo similar pero diferente. Dice: atravesar el peligro de lo obvio es el lugar donde se suspende la crítica, obliga a sumar otros abordajes para los problemas, a poner en diálogo disciplinas, a componer una teoría con la capacidad de crear discursos a partir de ese vacío que genera la falta de una definición permanente en el terreno del análisis de lo real. Y agrega: la teoría freudiana brinda los elementos para poder pensar ese espacio incierto, que nunca termina de consolidarse, ¿sí? Bueno, ¿qué ha pasado con esto, no? Porque desde que salió el tema del paradigma indiciario, con autores de diferentes campos, ¿no? Como la literatura, el arte pictórico, como Morelli, Freud es muy citado por todas las corrientes de investigación, incluso de investigación del crimen, pero más en relación a Morelli. Este interés sobre Holmes y sobre la medicina legal en general no se tiene en cuenta, sino porque es más claro lo de Morelli y Freud en relación al Moisés y lo que él dice del Moisés, ¿no? Y Peirce, evidentemente, que brinda todo un marco, vamos a decir, conceptual bastante importante. Ahora, fíjense que esto también se ha ido desplegando y desarrollando incluso en nuevas formas de abordar la investigación, y sobre todo ciertos crímenes enigmáticos, como pueden ser los crímenes seriales o los crímenes sexuales, que tienen algunos elementos que llaman la atención, cosas que se hacen con los cuerpos y demás. Sebastian Schrerer, que fue, no sé si lo sigue siendo, el director del Departamento de Criminología de la Universidad de Hamburgo, en un texto muy interesante que no ha sido traducido ni siquiera al inglés, solo salió en alemán, que es sobre el perfil del homicida, y aporta un elemento medio esotérico dentro de ese libro, que es más un libro técnico. Es un libro que apunta a situar un método de análisis, cuando el autor es desconocido, que utilizan, fíjese qué interesante, un dato de la filosofía, la hermenéutica objetiva, que es traducir hechos y situaciones en textos y analizar el texto. Es más, ellos llaman al trabajo de investigación criminal bajo la égida de la hermenéutica objetiva texto de rastro, ¿sí? Entonces, ¿qué dice Schrerer? Él dice que ¿cuál es la raíz de estas nuevas percepciones que rigen la nueva forma de búsqueda? O sea, esto del profiling, del perfil de autor desconocido, etc. Nos encontramos con una particularidad metódica. Por una parte, en la época de la informática son reactivados antiguos y hasta extraños métodos al estilo Sherlock Holmes. Y por otra parte son también las computadoras las que se utilizan. Aquí lo que tenemos que ver es una intersección, un punto de vista donde se cruza el mito y la racionalidad, como una síntesis o colisión de dos formas de racional entendimiento. Acá no nombra a Peirce, nada, pero veamos cómo desde otras perspectivas se asemejan ciertas formas de acercarse a ciertos fenómenos. El método se alcanza no a pesar, sino como consecuencia del alejamiento de los tradicionales criterios de racionalidad. Y el éxito en su aplicación en todos los casos se logra no a pesar, sino por causa de esa desviación. No son pocos los indicios que concurren en favor de la aceptación de que se trata menos de un nuevo método que de una transgresora combinación de mitos y método. O sea, de algo irracional, aparentemente,
y algo racional, un método. Por eso él lo va a llamar mítodo, como una transacción entre el mito y el método. Bueno, pero hasta acá llegamos hasta Freud, pero de Lacan. Luis, una pregunta, ¿él lo llama irracional o es un Es una calificativo manera, que le estás diciendo? claro, es una manera de llamar frente a lo habitualmente racional. ¿Sí? Pensemos, Elga, que el sujeto que utiliza la justicia para evaluar es el sujeto de la síntesis de la conciencia, el sujeto yoico. O sea que si alguien extravió o perdió la razón, es declarado inimputable, pero es el sujeto. No hay posibilidad de entender otra cosa. Lo inconsciente en la justicia es una merma de la conciencia. O sea, cómo transmitir ciertas cuestiones, cómo transmitir la eficacia de una fantasía para determinados actos, ¿no? Entonces, se refiere a esa cuestión como irracional, o sea, otra razón, otra lógica. Lo que no entra en la razón sería. Lo que no entra en la razón habitual, aunque ahora me parece que la cosa está mucho más dialogada. La razón científica. Sí, pero también... La razón jurídica. Claro, pero también las ciencias humanas pueden mostrar su cientificidad bajo sus parámetros determinados. De hecho, uno ha escuchado gente del CONICET que te dice que se puede demostrar cuestiones con un solo caso, no con una cuestión cuantitativa y casuística. Cambian las formas de investigación y de presentación, pero que hay una razonabilidad en eso que uno presenta, ¿no? Sí, en realidad las ciencias, todavía sigue colgado el cartelito en la Facultad de Ciencias Exactas, las ciencias ya no se reconocen como exactas, se reconocen, por ejemplo, una de las ciencias paradigmáticas del siglo XXI, como es la astrofísica, es una ciencia indiciaria, ¿no? Donde es a partir de los efectos, por ejemplo, ahí nos encontramos con que de pronto una de las cosas más inquietantes que hay es la sustancia oscura, ¿no? Que además se supone que la sustancia oscura vendría a participar en las cosas que pasan en el universo en un 70, 80, 90%. Es decir, solo podemos acceder a eso porque por las perturbaciones que aparecen entre las poquitas cosas que podemos captar con los sentidos y con los instrumentos que nos permiten ampliar los sentidos. Pero hay un porcentaje muy alto de eso que no lo podemos captar más que por las distorsiones que se nos presentan cuando no nos encajan las leyes, ¿no? Bueno. Gabriel Sí. y Luis, les propongo que escuchemos un tema musical y seguimos. Los días de Actemio, de Los Gatos, de su último LP, donde ya en esa formación estaba militando Papo en primera guitarra. Muy bien. Bueno, esto que vos decías, ¿no? De retomar, y retomo un poco lo que decía Gabriel, de una manera quizás un poco más rústica de mi parte, y es que y sí, porque No sé, tan vos humilde, Di Santo, si No, usted es un crack. bueno, yo soy un crack muy lineal. Bueno, No hago tantos arabescos. es como un puntero izquierdo. Ponele, le pego de puntín. Bien. Bueno, me parece que muchas veces todos, ¿no? En cualquier disciplina, los psicoanalistas tampoco estamos exentos, confundimos el instrumento con el que navegamos con lo que navegamos, ¿no? Confundir el barco con el río, con el mar. Pensamos que ese instrumento, ese conocimiento, eso que sabemos, explica todo ese universo. En realidad sabemos que no es así. No debemos confundir ese instrumento, esa epistemología, ese saber, esa experiencia, con lo que nos encontramos, que puede ser muy sorpresivo. Ninguna disciplina, por más advertida que esté, está libre de este tema, ¿no? Y algo que es novedoso, y esto se sabe todo el tiempo, luego pasa a integrar el conocimiento oficial. Como hablamos bastante de lo jurídico y lo forense, debido a estos temas, hay que decir algo que no se suele decir, pero que sucede todo el tiempo.
y Miller lo plantea en Nada es más humano que el crimen. La ciencia jurídica y también las disciplinas investigativas toman los conocimientos del mundo psicoanálisis, psicología, psiquiatría, con todas las escuelas que ustedes quieran, y lo transforma y hace una nueva clínica operativa para sus propósitos. Entonces, se utilizan los mismos nombres, los mismos diagnósticos, pero tiene otra función. O sea que lo que se utiliza en ese campo es diferente. No es lo mismo que se utiliza en la clínica aunque tenga el mismo nombre, ¿no? Siguiendo un poco con esto que yo les quería transmitir, bueno, cómo ha ido rodando estos temas de Holmes y Freud, otra vuelta de tuerca está en un libro muy interesante que se llama Lacan at the Scene, que se puede traducir como Lacan en la escena o Lacan en el lugar de los hechos, que está escrito por Henry Bond, que es un fotógrafo y una persona que no tiene que ver con el psicoanálisis, pero ha leído a Lacan y ha tomado una serie de fotos de la década del 50, escenas del crimen, y utilizando los conceptos lacanianos los ha clasificado en escena neurótica, escena psicótica, escena perversa, no fijándose tanto en lo horroroso del crimen, sino en detalles como un zapato de tacón alto sobre una mesa de cocina, una ropa cuidadosamente doblada sobre una silla, un plato de galletas de chocolate sobre una mesa del comedor, un grafiti lascivo en la puerta de un vagón de tren, etcétera, etcétera. Y Zizek, que le hace el prólogo, dice algo muy fuerte. Dice, a partir de estos detalles mundanos, elabora cuidadosamente un sólido y exhaustivo manual de investigación lacaniana del delito, que puede compararse con el manual de clasificación de delitos, el Crime Classification Manual del FBI, que es una biblia para el tema del perfilamiento criminal. Ahora, fíjense que este tema de los perfiles se ha ido modificando, ha ido derivando, y hoy lo que podemos decir que la persona que trabaja en esa perspectiva, en casos que no están resueltos, el perfil es un razonamiento inductivo basado en una generalidad que puede encajar o no, que puede ayudar para empezar la investigación, pero no debe guiarla. En realidad, el nombre de la tarea y de aquel que hace la tarea es análisis del caso y analista del caso, porque lo que se analiza es todo lo que se ha investigado, ¿no? En algún momento lo hemos titulado en el programa anterior, y la búsqueda del sujeto, la búsqueda del autor, ¿no? Sí, eso era medio el título, me acuerdo, pero no sé si eso responde efectivamente a lo que sucede, porque muchas veces uno lo que hace es articular cuestiones que están, pero que no han sido relacionadas ni vinculadas, ¿no? A ver si te sigo y quizás ayuda a nuestra audiencia a seguir esto. O sea, lo que vos estás planteando es que no se analiza, digamos, los hechos, sino que se analiza lo que se ha investigado. Esa sería la tarea del analista del caso. Exactamente, que implican los hechos, pero cómo han sido investigados previamente. O sea, es como en una segunda instancia, digamos, ¿no? A la manera de Chevalier Dupin en una construcción sería. En el caso de Marie Roget. Bueno, les voy a dar algún ejemplo para ilustrar esto, ¿no? Bien. Porque, digamos, hay una situación que fue bastante paradigmática, el caso de una desaparición que había sucedido hacía muchos años atrás, casi 10. Entonces se reactivó por un tema puntual, y se me pidió una técnica específica que no se podía hacer por motivos también técnicos, pero yo propuse que, bueno, íbamos a ver si se podía hacer otra cosa. Leí toda la causa, la analicé, y finalmente hice una hipótesis, una conjetura basada en lo que estaba en la causa, sólida, o sea, sin asociación libre de mi parte, sino simplemente basada en lo que estaba en la causa, y se sacaron algunas conclusiones. Discúlpame, lo que estaba escrito en la causa. Exactamente, porque no había ningún dato
ni un escenario que se puede poner en un protocolo, ni el cuerpo de una víctima que también se puede eso poner en un protocolo y sacar conclusiones. Luego, de hecho, ese informe, al cual realmente yo le tenía menos 20 de fe porque era una conjetura, no había cuerpo del delito. Son muy raros los juicios, o sea, los casos que llegan a juicio sin cuerpo del delito. Bueno, una de las personas que consulté también fue Gabriel, y un poco para pensar cuando me llamaron al juicio qué cosas podía decir más allá de lo que había escrito. Bueno, y funcionó eso, pero si no hubiese funcionado, les digo que no era lo más importante para mí, porque era demostrar y demostrarme también que hay otra manera de hacer las cosas, que hay otra manera de poder escribirlas y de poder transmitir. En el caso del analista de lo investigado, del analista de caso, hay otra situación también bastante clara, que es un caso de un robo, que luego de muchos días termina con la muerte de la persona por los golpes que recibió, y algunos se hizo ella al intentar escapar, y tenía una carátula determinada, ¿no? Homicidio en ocasión de robo. Media rara, pero era la carátula. Bueno, las consultas a este tipo de intervenciones es como dice el tango, el viejo almacén, ¿viste? Van los que tienen perdida la fe. Cuando ya no saben qué hacer, dicen, bueno, a ver si este tipo o esta persona nos puede aportar algo. Vamos a ver a Dizat. No, pero no por mi nombre, sino alguien que haga esto, que hay varios que lo hacen. Bueno, yo leí la causa varias veces y no encontraba nada que indique alguna característica singular de estos autores. Habían hecho lo mismo que hacen decenas de personas en ese tipo de delitos, ¿no? Podía aportar algo meramente inductivo, general. Y la verdad que no estaba conforme con eso. Hasta que la tercera vez que leo la causa veo que en dos informes médicos bien diferentes, un certificado de función y un informe de autopsia firmados por el mismo profesional, había una palabra de diferencia. Y esa palabra de diferencia podía cambiar el curso de la causa. Esa causa la habían leído otras personas antes que yo. Sin embargo, nadie vio eso. Bueno, eso sirvió para cambiar esa cuestión. Ahora, creo que la formación que uno tiene, que tiene que ver con un psicoanálisis no solamente de Torre de Marfil, ¿no? Sino con un psicoanálisis institucional, de trinchera en diferentes situaciones, no quedarse solamente con autores que son los consagrados de la época, sino poder leer otro tipo de autores que han pensado otro tipo de cuestiones, complejiza pero enriquece también, ¿no? Entonces, al momento de intervenir en otros discursos, en otros campos, me parece que ayuda bastante. Y de hecho, les cuento algunas situaciones que he vivido en los últimos tiempos, que es participar en un caso muy resonante, no lo voy a nombrar, ya está juzgado, pero no importa, donde las personas imputadas eran claramente las autoras, y me piden que intervenga, y yo pregunto, ¿para qué? Si esto ya está. Dicen, no, pero queremos una vuelta de tuerca sobre este tema. Entonces, lo que yo hice es trabajar, por ejemplo, sobre los WhatsApp. Y ordené los WhatsApp, los organicé por temas, por fechas y por lo que implicaban. ¿Y qué tenía que ver eso con la línea de tiempo de los sucesos? Bueno, sin saber muy bien qué valor podía tener eso, ¿no? Eso siempre es una apuesta. Y la persona que presentó esto, que presentó este informe, me acuerdo que yo se los compartí a ustedes, te dijo, no sabe la cara de los jueces cuando le leí este tema, ¿no? Como sorprendido frente a algo que estaba ahí, pero que se había articulado de otra manera, ¿no? Hay algo que no entiendo, que es así como muy estructural. ¿Te puedo hacer la pregunta o quieres Lo que vos quieras. Claro, vos estabas diciendo que desde una lectura que se toma el psicoanálisis y se lleva a otro campo, a otra disciplina, que se trabaja con esos elementos, con esos términos y que se modifican en función de esa operatividad. Entiendo que es lo mismo... El psicoanálisis o la psiquiatría o la psicología. O lo que fuese, todo ¿no? Sí. Entiendo. Y me parece que es lo mismo, esa pues sería un poco la pregunta respecto de, bueno, vos estás trabajando en el ámbito criminal, se dice, y llevas el psicoanálisis o tenés una lectura respecto del psicoanálisis por tu formación. Entonces, ¿cuál sería la diferencia que vos podés transmitirnos
respecto de la lectura psicoanalítica en esos indicios. Porque vos decís, es algo que vi, pero no lo viste, lo leíste, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí. no sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, bueno, precisamente esto está en el detalle, en lo disruptivo, ¿no? En aquello que de alguna manera no está en donde debería estar, ¿sí? O que aparece de una manera diferente. Entonces, esas cuestiones llaman la atención, ¿no? Yo creo que en general nosotros, como psicoanalistas, nos preocupamos mucho más por la formación del inconsciente que por cierta cuestión del inconsciente que funciona habitualmente en nuestra vida, ¿no? Y eso que no se dice, pero que vincula, me parece que es un elemento muy importante de análisis, ¿no? Por ejemplo, en un reportaje que a mí me hicieron sobre estos temas, yo le contaba estas cosas y de pronto la persona que me estaba entrevistando me dice, ¿y usted por qué se dedicó a esto? Y yo, en vez de responder, le dije, ¿y usted qué pensó antes de preguntarme esto? Entonces, esto que no había dicho y que había pensado, se rió después, ¿no? Esa fue la respuesta. Esto que aparece ahí como en un segundo nivel, muchas veces nos permite su posición estructural y luego su verificación en el hecho de la lectura o en el hecho de la articulación, nos permite hacer un engarce y una articulación de cosas que están en el campo, pero que los demás no lo han podido hacer. No porque sea yo más inteligente o más vivo o más astuto, sino porque hay un telón de fondo de formación que te permite, de alguna manera, estar más sensible y más atento a lo significante. Exactamente. ¿Sí? Sí, y me parece que un punto muy importante, Luis, es que también es un rasgo distintivo de la formación en psicoanálisis, que es la lógica del caso por caso, ¿no? Exactamente, porque hay protocolos muy adecuados para abordar situaciones muy complejas, pero yo siempre planteo que entre la tensión, que hay una tensión y que esa tensión hay que respetarla aunque sea incómoda, entre lo que es el caso, la casuística, las clasificaciones, las tipologías, los diagnósticos y el caso, ¿sí? Y eso me parece que siempre es lo más enriquecedor, pero también lo más complicado de sostener hasta el último momento, porque el clima de una investigación o de lo que se espera es un clima de un saber que cubre el agujero de lo que no se sabe. Y sostener la situación, o sea, estar ahí como surfeando entre transmitir algo, pero al mismo tiempo saber de la fragilidad que tiene eso, de no positivizarlo. Lo que resiste al perfilamiento, ¿no? Bueno, sí, por eso el perfil, podemos decir que en este campo es un capítulo, no es el trabajo. Ahora, o sea porque el perfilamiento estaría, digamos, del lado de una recopilación de datos informativos, del lado, uno podría pensar del lado de la información, pero vos lo que estás planteando con esto del analista del caso es una práctica de lectura, ¿no? Me parece que esto es interesante, o sea, ya no se trata de aportar nuevos datos o de recabar nueva información, sino de una práctica de lectura, ¿no? Y este sentido, hasta cierto punto, se aleja de los hechos, ¿no? En realidad la lectura es una formalización de los hechos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo siempre digo, algo tan espantoso de ver como un escenario donde hay manchas de sangre por todas partes, hasta en el techo, es espantoso de ver, ¿no? Uno no puede ver más que un caos y es más, no quiere ver más nada. Sin embargo, hay vamos a decir, una lectura lógica que hace la medicina legal y vos haces una lectura sobre esa lectura. ¿Cuál es la lectura lógica de la medicina legal? Que te habla de proyección, caída, distancia. Y eso va marcando las diferentes formas de las manchas de sangre en un escenario. O sea que hay una lógica que lee ese real, digamos, y le da un sentido determinado. Y vos luego lees ese sentido en una secuencia temporal de lo que pudo haber pasado ahí y en qué orden pudo haber pasado, ¿no? Entonces digo, también hay que conocer
otros conocimientos a los cuales en general nosotros nos formamos, Claro. para poder darle a eso una orientación adecuada para ese objetivo de la Bueno, es lo que investigación. hacía Sherlock Holmes con la Totalmente. clasificación de los distintos tipos de tabaco, ¿no? Pero me quedé pensando, y un poco tomando lo que preguntaba Diego, ¿no? Que ahí este ejemplo que vos traes, Luis, del WhatsApp, ¿no? Sí. En donde, bueno, una cosa es leer los WhatsApp por un lado y la secuencia de acontecimientos por otro, ¿no? Ujú. Y otra cosa muy distinta es poder poner en conversación, ¿no? Y entonces ver cómo un acontecimiento que aparece después de determinado mensaje se puede situar como respuesta a ese mensaje, ¿no? Totalmente. Y entonces ahí el entramado toma una consistencia muy distinta, ¿no? Sí, porque, digamos, estas personas, si bien eran las autoras y la defensa les había dicho que no digan nada, Mm. el tema de la motivación no quedaba claro que era un elemento central si había sido un accidente, una situación a lo largo del tiempo. Medicina legal probaba que era una cuestión de larga data, pero faltaba lo otro. Y no se olviden que un juicio se llama debate oral público, o sea que hay una confrontación de argumentos donde el mejor abogado que vos tengas puede hacer volcar la cancha, más allá que seas inocente o culpable. O sea, la retórica tiene que ver mucho con esto, y más en los juicios por jurados. Entonces, era importante porque había elementos, ¿cómo les puedo decir?, de jactarse en el WhatsApp de cierta cuestión. Creo que fue el primer caso donde yo me vi conmovido emocionalmente, no por las fotos, sino por los dichos, ¿no? Y por el tono de los dichos. Entonces, esto que vos decís es cierto. Qué ganas de preguntarle, ¿no? Sí, pregunten. No les puedo decir los dichos. ¿Qué decía? No, pero era jactarse de la crueldad sobre una persona pequeña, ¿no? Entonces, de parte de adultos, o sea, era un tema... Como un goce. Era un tema, claro, Sí, un tema de una cosa asimetría. Bueno, gozosa. pero le digo en estos términos, porque cuando uno dice goce parece que concentra ahí unas grandes significaciones, y me parece que cuando vos empezás a desmenuzar el tema, incluso hablar con un lenguaje que otro discurso, porque el goce, viste, es tan... Polisémico. Claro, tan polisémico que alguien lo No puede entender. necesariamente es malo. Exactamente. ¿Y de la palabrita tampoco nos puedes decir? No, porque en realidad son varias palabras, pero les puedo decir que hay una argumentación paradójica también en esas conversaciones, que de ahí se deducen con un grado de conjetura, vamos a decir, complejo, no solamente lo que podría ser algo del orden del poder o lo sexual sobre una criatura, sino también sobre uno de los adultos, ¿no? Pero es un tema muy complejo que no puedo aclarar más de lo que digo. Bien. A ver si te puedo ir siguiendo, Luis. Porque vos, frente a esta retórica, ¿no? Que como vos decís, a veces es un arte que puede llevar la balanza para uno u otro lado, vos proponés un análisis que se focaliza en la escritura, en el sentido que se desprende de ciertas formalizaciones, y a partir de esa escritura, de esa formalización, vos producís una lectura, pero que es una lectura que no se desprende de la retórica, sino de lo escrito. Pero de varios escritos. Bueno, porque son varias disciplinas, desde la escena del crimen, los informes policiales, los testimonios, el informe de autopsia, los de medicina legal, las contradicciones entre testimonios, o sea, son lecturas que algunas conversan y otras se contradicen, ¿no? Luis, y algo de esto es lo que trajo cuando estuvo invitada Valentina Noblias, ¿no? En relación También. a la lingüística forense. Bueno, la lingüística forense es una herramienta nueva y muy valiosa para aportar incluso sobre temas civiles que tienen que ver con herencia, plagio y temas criminales también. Pero les cuento, antes que nos vayamos, tenemos unos minutitos ahora. les cuento que, por ejemplo, yo ahora estoy en
en una investigación hecha por un grupo de gente del derecho en Córdoba sobre el impacto que tienen las pericias, sobre todo en salud mental, que ellos llaman salud mental a las psicológicas y a las de trabajo social. Las incluyen ahí también. En todos, en un juicio. En los jueces, en el jurado sobre todo, porque tienen juicio por jurados, pero también le agregaron algo, en los imputados, en aquellos que de alguna manera parte de su condena gravitó la pericia, ¿sí? Y en ese sentido, por eso yo uno de los viernes no vine aquí, que viajé a Córdoba, fuimos a entrevistar a gente que había sido condenada, donde la pericia había sido muy gravitante. Finalmente de 3 se pudo entrevistar 1 en la cárcel de hombres en Bower, que fue otra vez una experiencia para mí muy importante, porque hacía muchos años que no entrevistaba gente condenada en las cárceles. Yo entrevisté a algunos asesinos en serie en Brasil y algunos en Colombia, pero bueno, esto fue muy, muy interesante. Cuento una escena nada más, que es más de, digamos, ¿cómo podemos decir?, ilustrativa. Yo estaba más cerca de la persona que entrevistamos de lo que estoy de Gabriel, y se puso como a llorar de una manera muy compungida, muy angustiada. Entonces yo saqué y puse mi pañuelito de papel al lado para que lo utilice. Pero a medida que pasaba la entrevista y lo miraba más de cerca, no veía ni un brillo de una lágrima de sus ojos, ¿no? Y el pañuelito de papel nunca lo tomó. Digo porque esto que solamente se vive en ciertas situaciones también son indicadores que, si bien ese no era el objetivo de la entrevista, te sirven para pensar ciertas cosas de los fenómenos con los que nos encontramos todo el tiempo y que incluso nos pueden conmover. Yo me dedico a esto hace tiempo junto con la clínica, como en paralelo, ¿no? Y hace unos años que ustedes saben que 2 o 3 años, donde vos incluso sos un docente invitado, Gabriel, doy un programa de actualización en la Facultad de Psicología, en la UBA, luego de muchos años de dar seminarios sueltos. Y siempre me pregunto, ¿y esto para qué es? ¿Sirve para algo? ¿Tiene alguna implicancia, no? Entonces les quiero leer algo que es un comentario de un alumno. En realidad me pide consejo para la monografía final, ¿no? Este alumno es psicólogo y trabaja en una fiscalía más o menos por donde vos circulás en tu vida. En el conurbano bonaerense. En algún lugar del conurbano bonaerense. Y la verdad que lo que dijo son esas cosas que sí, bueno, qué bueno, ¿no? Pero quiero compartirlos porque tiene que ver con, más allá de lo que a mí me puede tocar, con esto de si uno piensa si las cosas que uno hace sirven para algo. Más allá de que la satisfacción de hablar de esto, de lo otro y demás, de Sherlock Holmes, de Freud, de Jack the Ripper y todas esas cosas. Dice, mi idea es escribir respecto a cómo los conocimientos adquiridos en el curso impactaron en mi trabajo en la fiscalía. Los cambios que hice en el modo de llevar a cabo la entrevista victimológica y la producción del informe como resultado. Asimismo, cómo la información que ahora suministro a la investigación pudiera tener un mayor impacto en el proceso de investigación penal. ¿Te parece que es viable? Bueno, esto les quería compartir de alguien que trabaja en el sistema hace años y que algo de estos encuentros, donde yo muchas veces digo, bueno, pero esto, ¿qué forma tiene? ¿Para dónde va? ¿Para qué sirve? ¿No? Preguntas que me hago todo el tiempo. Hay una vuelta de esto que tiene que ver con un trabajo concreto de un peso y una responsabilidad enorme. Y la vida de la gente se está ahí, ¿no? En esa sartén. No podía dejar de pensar esto de que Freud justamente habla de Sherlock Holmes en el análisis del caso del hombre de los lobos, donde más buscó la pista de la veracidad de la escena primaria, no parece casual. Y después hace otra cosa con eso, que es una construcción, que es un poco el pasaje que vos fuiste haciendo respecto de la escena del crimen a lo que se va construyendo. Claro, y Helga, o Helga, según diría Pulitzer, No pero me gusta más Helga.
Me gusta más Helga, pero Igual me llamo Helga, así que se te guste o no te guste. Mira, se pronuncia Helga, pero se escribe Helga, como dice Gabriel. No hay que olvidar que hay una confesión en las ciencias jurídicas. ¿Cómo se llama una sentencia también? Fallo. ¿Sí? Ahí hay una confesión, y en latín, fictio figura veritatis, o sea, que sea verosímil o parecido a la verdad. La justicia sabe que la verdad está perdida y que el juicio es una reconstrucción, en el mejor de los casos, lo más noble, con los elementos mejores que pueda tener. En otros casos no, ¿sí? Así que Sí. creo que hay una interlocución posible, Sí, en de todas definitiva. maneras, yo sigo pensando que vos vas por otro lugar que por el lugar de la verdad, ¿no? Digo por esta Es el lugar de lo verdadero. No. Me parece que está en relación con eso. sí, pero vos por el lado de lo que se desprende de una formalización, de una escritura, y en todo caso articulás la verdad no a los hechos, ¿no? Estoy pensando en el comentario que hizo Elga recién, porque quizás el punto, digamos, uno puede decir, de fallo, y que tuvo algunas consecuencias en El hombre de los lobos, digamos, fue intentar encontrar la escena primaria en el campo de los hechos, digamos, ¿no? Verificarla, ¿no? Exacto, y esto, bueno, tuvo sus consecuencias para este hombre. Pero me parece que me parece que, al menos en esto que llamás el análisis del caso, me parece que vas por otra vía, y a mí me resulta muy interesante. Sí, yo lo diría lo que late en la escritura, ¿no? Que se conecta con este modo de inferencia que introduce Peirce, ¿no? Que es la abducción, ¿no? Como es la escritura, pero es lo que late ahí, ¿no? El viernes pasado que estuvo Oscar Quiroga, hablando de la escritura, es que tiene que ver con la escritura. Sí, vinieron los Quiroga. Es la tercera vez que tengo este Hoy taller. están Yo los no sabía que Sí, tuviera una sesión de espiritismo. Sí. Bueno, nos tenemos que ir Bueno, nos a la entusiasmamos, tanda. Luis. Podremos Bueno, seguir charlando, y seguramente vamos a seguir charlando mientras viene enseguida los comerciales de la radio. Sí, y después vamos a nuestra agenda cultural. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Bueno, vamos a tener ahora, como habíamos anticipado, una deliciosa entrevista que Gabriel Nicola tuvo en estos días con Amancay Espíndola. Y bueno, vamos a escucharlos y después a continuación vamos a dar un pantallazo de lo que es toda la actividad teatral, que es increíble, inagotable en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos. Así que bueno, vamos a escuchar a Gabriel Nicola y a Amancay Espíndola a propósito del obrerío teatral. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a la Agenda Cultural en Pulsión de Radio. En esta cita con la ocasión de un encuentro en donde el teatro viene a la radio. En esta oportunidad, dando lugar a una voz, una bella voz, de una exquisita actriz y dramaturga que, como pocas, da lugar y enhebra los diferentes matices y pliegues de la voz y la palabra en la escena y en la escritura. Estoy hablando de la querida Amancay Espíndola, quien ha presentado recientemente su libro Obrerío Teatral. Entre otras cosas, de este libro maravilloso vamos a hablar
Así que le damos la bienvenida. Hola, Aman, ¿cómo estás, hermosa? Muchas gracias, Gaby Nicosia, por tan halagadora presentación. Bueno, la verdad, hablar de mí en la presentación de el libro en el que estuviste, ahí están mis obras estrenadas. Solo colé una más, que Velado Amor Viajero, que es en realidad una adaptación de una novela de una escritora que vive en Tierra del Fuego, describiendo la historia de vida de una periodista, de una relatora de viajes, en realidad del Diario de la Nación de 1930, y la relación guardada con otra mujer. Muy hermosa esa novela, y me pidió ella de adaptarla a teatro, y la hice. Esa es la única obra que no fue estrenada. Pero bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas estado en la presentación, porque para mí fue muy conmovedor. Te diría que fue casi como recibir un título donde uno siente que está acompañado por la familia y por los seres que tanto quiere, ¿no? Que son los de la trayectoria teatral. Te agradezco infinitamente que hayas estado en la presentación. Y bueno, ahora estoy por estrenar Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin en estos días, el 23 de junio, en el Teatro La Máscara, con la dirección de Norberto Gonzalo, 20:30. Bueno, nada más atinado que Gaby Nicosia. Digo, no para jugar con, entre comillas, algo del orden del fallido, en un programa que se llama Pulsión de Radio y que está hecho por psicoanalistas. Así que estamos totalmente en tema y en sintonía. La verdad que se agradece eso que se coló, como decías, de esa obra que colaste. Qué bello título, Velado Amor Viajero. Vos sabés que yo recuerdo algunas pinceladas que me contaste de esa historia allá cuando ensayábamos o en la sala del Teatro del Pueblo el año pasado haciendo El chico de la habitación azul, y recuerdo cómo, casi como te escuchaba recién, con mucha emoción, digamos. Y hablando de emoción, efectivamente, si había algo que hubo ahí en esa presentación, que decís fue como recibir un título, se te veía tan conmovida, tan profundamente conmovida y agradecida. Y la verdad que era eso, el encuentro con una celebración. Ahora vamos sobre el estreno el 23 de junio a las 20:30 horas en el Teatro La Máscara. Pero antes vamos a detenernos un ratito en el obrerío teatral, en ese título, que también vamos a jugar un poquito con algunos términos que hacen al psicoanálisis, y pensaba en el nombre porque condensa como muchas capas. Ha ido a muchas de mis obras a verlas, así que la tapa está hecha exclusivamente para mí y es una síntesis entre lo que ha visto para escribir y que los actores representaran lo que yo escribía. Entonces eso para mí fue de mucho entrenamiento, porque escribía y lo veía representado, y era la oportunidad de corregir errores. 2 obras que escribí con él, cortas, para talleres, que se llaman La cita y el cuarto. Mis subtextos, porque no soy de poner muchas didascalias tipo irónico, enojado, con desprecio. No pongo esas cosas, porque me parece que deben estar, y eso lo aprendí también con Julio, implícito dentro del diálogo. Pero tenía una manera de captarme, tiene Virginia Lombardo, de la misma manera que también Julio Ordano podía captar esos subtextos profundamente. Julio dirigió una de mis obras, El bar y la novia. Bueno, yo te agradezco en septiembre. Estoy también ahora, soy parte de la
Comisión de Dirección de Teatro por la Identidad y estamos haciendo el ciclo en el mes de junio en el Teatro Politeama con entradas. Tenemos que decir qué grandes actores los dos, tanto Amancay como el entrevistador Gabriel Nicosia, rebautizado por Amancay. Nos hemos divertido mucho con eso. Pero bueno, el obrerío teatral y ahora anunciaba recién Amancay esta obra que se estrena este viernes próximo. ¿no? El viernes próximo. Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin. Bueno, escuchábamos con mi amigo Leonardo Odierna también en el elenco. Bueno, y escuchábamos en el fondo de la entrevista a Lorena Astudillo cantando al Chucky de Isamón. Y bueno, algunas, a ver, vamos por parte. Por un lado, lo quieren ir a ver a Gabriel Nicola y no se lo pierdan. Winnie y Richard viene a sala llena y así que la verdad es que se van a divertir, pero de una manera imperdible. Y la caracterización de, bueno, los dos personajes, de Gabriel y María Eugenia Capellari. Winnie y Richard están en el Pasaje Artesón, que es en Palestina 919, los domingos a las 17 horas. Y Gabriel Nicola, que no descansa jamás, está en otra obra, en Que Tren, los jueves. Esta es la obra que está haciendo con tu amigo. Esa es la de Frédéric, esa es la de Amancay. No, Que Tren está los jueves 20:30 en el Tinglado, Mario Bravo 9:48, con autoría de Roberto Ibáñez y protagonizado por Gabriel Nicola y un gran elenco. Son unos cuantos, así que les mandamos un fuerte abrazo. Y a ver, quiero recomendar una obra que realmente ayer la fui a ver, Late el corazón de un perro, de Franco Verdoya, y unas actuaciones impecables de Berenice Gandulio, Silvina Sabater y Jero Cerne. La obra tiene una apuesta deliciosa, realmente. Por un lado, decía el comentario, es minimalista, es un escenario muy amplio, pero sin embargo, bueno, hay algunos detalles de la escenografía realmente sorprendentes. Y Late el corazón de un perro, agradecemos por la invitación a Daniela Pesclein y a Marina Krisuk. La pueden ver los jueves a las 20:30 en el Espacio Callejón, en Humahuaca 3759. Y bueno, y tenemos también, para terminar, y como hemos comentado, tenemos entradas por gentileza de Andrea Feuguín, de Te Hago la Prensa, para ver. Si quieren tomar nota, y si no, vayan al posteo en Facebook de Pulsión de Radio. La ventana del árbol y Ana Frank, de Gustavo Gerber. Y voy a dar los datos están los sábados en el Teatro Ana Frank, Superí 2639 en Cava, sábados a las 20 horas. ¿Quién es Dostoyevsky? Comedia política, de Rocío Carrillo, dirección de Leo Bartolota. Es una obra ganadora del Premio Municipal Dramaturgia Bienio 2016-2017. Las funciones son los viernes a las 22 horas en el Teatro Área 623, Pasco 623. Cuidado, un payaso malo puede arruinar tu vida. ¿Nunca les pasó? Bien, el show de Jacobacci en su 40º aniversario como artista invitada especial, Macu Fanciullini. Funciones sábados 17 horas
en el Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Tenemos también Sopa de Clownis en los festejos de sus 15 años. Un elenco, prestigioso elenco, con dirección de Virginia Kaufman. Las funciones son los domingos a las 17 horas. Esto es en el Centro Cultural Morán, Pedro Morán 2147, en Cava. Tenemos también Remolinos presenta Soda Hits 2023, canciones que dejaron marca, un viaje a lo mejor de Soda. Esto es en el Teatro Maipú de Banfield el viernes que viene, el viernes 23 de junio a las 21 horas. Y por último, Elijo Creer, Lucrecia Mericó, Gaby Minardi presentan esta obra. Va los sábados, el sábado 17 de junio, mañana, a las 22 horas. Esto es en Bolívar 813, San Telmo. Bueno, les recuerdo, nos pueden hacer llegar quienes quieran participar de esta suerte de concurso, convocatoria, sorteo, vamos a ver qué forma toma. Nos escriben en la página de Facebook de Pulsión de Radio, en el Instagram de Pulsión de Radio RZ o a pulsionderadio@gmail.com. Vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos con los Fernández. Las del Club París. Pulsión de Radio. Ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bien. Elga Fernández, Macedonio. Bueno, yo un poco voy a tratar de contarles el trabajo que vengo haciendo hace un tiempo, más o menos hace 4 o 5 meses de manera intermitente, pero para eso quizás sea necesario recordarle o presentar a los oyentes y a las oyentes a Macedonio Fernández. Digo esto porque, por ejemplo, el otro día estaba buscando en como en 4 o 5 librerías un libro de él que es Adriana Buenos Aires, bueno, que no es uno de los libros más conocidos, pero
es uno de sus libros, y ninguno de los libreros ni libreras que me escucharon el nombre supieron identificar el libro con el autor, cosa que me llamó mucho la atención. Siendo que, bueno, que Macedonio Fernández es alguien que, si bien siempre llega del futuro, contribuye o ha hecho, es para mí el Big Bang, y para otros el Big Bang de la literatura argentina, ¿no? Como que en Cortázar, en Borges, en Say, no sé, en todos y en todas encontramos a Macedonio. Así que me parece que una manera de recordarlo es como olvidarlo, como esta cuestión de un olvido constitutivo que está ahí. Pero bueno. ¿Se podría decir que, por ejemplo, que no hay Borges sin Macedonio o Macedonio sin Borges? Yo diría que no hay Borges sin Macedonio, y no diría que no hay Macedonio sin Borges, porque hay otros que construyeron a Macedonio. Me parece que una de las particularidades de la obra, voy a decir por qué la obra de Macedonio, es que llama más que otras, digamos, o más subrayadamente que otras, a una construcción. Entonces, siempre hay un Macedonio de alguien, ¿no? Un Macedonio de Borges, un Macedonio de Leopoldo Lugones, de Scalabrini Ortiz, un Macedonio de, bueno, de cada una de las personas que han hablado. Un Macedonio de cada lector y de cada lectora. Esa es una de las particularidades de su obra. Es un tipo que fue contemporáneo con Sarmiento, se nace en 1874 y se muere en 1952, y siempre estuvo como fuera de órbita en algún sentido, en todos los sentidos. Y él formó parte de Martín Fierro, de la revista Martín Fierro y la revista Proa, en ese momento en que estaba como así, como surgiendo lo que sería la vanguardia, y es cierto que lo conocía Borges, pero ellos tenían una relación bastante particular, en el sentido de que en realidad Macedonio Fernández era amigo de Guillermo, de Jorge Guillermo Borges, es decir, el papá de Borges, de Jorge Luis Borges. De hecho, su familia ya se conocían, porque tanto el padre de Macedonio como el padre de nuestro Borges conocido, eran militares y pelearon en esa guerra infame de la Triple Alianza, ¿no? La guerra del Paraguay. Sí, la guerra espantosa del Paraguay, vergonzosa. Entonces, bueno, las familias ya se conocían, y tanto Macedonio como Jorge Guillermo fueron al colegio, ya se conocían desde chicos, y compartieron el Colegio Nacional Buenos Aires, y también compartieron la UBA, o sea, fueron estudiantes de Derecho y doctores en Jurisprudencia. En un momento en donde la gente que estudiaba abogacía era quienes se iban a repartir los cargos políticos y administrativos del Estado, también en el Nacional Buenos Aires. Pero Macedonio siempre se rehusó a eso, y si bien ejerció como abogado durante determinada cantidad de años, comenzó escribiendo en diferentes revistas, hasta que en el 1921 llega Borges, la familia de Borges, que estaban viviendo en Inglaterra, y es ahí cuando se encuentran Borges y Macedonio. Macedonio inserta a Borges, lo hace conocer lo que sería el ámbito de la literatura de ese momento, y Borges también lo lleva a Macedonio, digo por tu pregunta, Diego. Entonces, yo diría que si uno lee a Macedonio, lo va a encontrar todo el tiempo en Borges, intertextualmente e intratextualmente. No hay un texto de Borges en donde Macedonio no aparezca. Es muy llamativo porque muchas veces lo olvida de mencionarlo, se olvida de mencionarlo explícitamente o manifiestamente, pero casi siempre, o en muchos textos, o en la mayoría de su obra, está conversando con Macedonio. Y lo que es muy particular también es que mientras Macedonio vivía, no publicó muchos libros. En realidad publicó 3 libros. Todos los libros que fue publicando porque sus amigos, escritores o editores, se los iban arrancando para que él publicara, porque se dice, no me consta y no creo que sea exactamente así, que no tenía mucho interés por la publicación. Antes de seguir por ahí, me quedó resonando, ¿no? Esto de que es casi, digamos, su vida se cruza incluso con la de Sarmiento, ¿no? Y pensaba que vos nombraste Sarmiento, Lugones, casi podríamos incluir otro nombre en el medio, que es Ramos Mejía, sí. Scalabrini Ortiz. Eran amigos, de falta hecho. Julián Álvarez. Mario Bravo. Es algo más que calles, ¿no? Sí. En esa línea. Palacios. Es en la línea donde se constituye lo que podría llamarse un pensamiento nacional, con aportes desde la derecha, incluso una derecha casi fascista,
hasta un pensamiento nacional de, por el ejemplo, socialismo también. como Escalabrini y Ortiz, digamos, ¿no? Pero digo, es interesante, ¿no? Porque en el vector que se ubica Macedonio es un vector de lo que podemos llamar, si existe un pensamiento nacional, se cocinó en ese vector, ¿no? Absolutamente de acuerdo, y gracias, Diego, porque no solo es el pensamiento nacional, sino también lo que podríamos llamar la lengua argentina o la lengua rioplatense. De hecho, hay textos escritos al respecto de cómo su literatura y cómo su oralidad, porque creo que su obra también pasa por la oralidad y por lo performático, hicieron a la lengua argentina. Digo a la lengua argentina porque es el castellano argentino, ¿no? Y además en los traductores, en la web, ¿no? En Google, está el español argentino. Digo, tiene un estatuto, tiene existencia en el multiverso, así que existe. Sí, existe. Sí, yo de Macedonia conozco muy poco. Siempre, lo poco que leí me pareció un iconoclasta, ¿no? Un tipo que estaba por fuera de cualquier cosa así escolástica y demás. Pero siempre hay una frase de él que suelta, no sé en qué contexto la dijo, que me llamó la atención. Creo que la frase, quizás la voy a recrear, no le voy a decir tal cual él la dijo. ¿Dónde está esa verdad o cuál es esa verdad que el tango no dice? ¿No? Como refiriéndose precisamente a algo muy popular en la década del 20, el 30 y 40, que representaba esto que vos decías, lo nacional, lo popular, pero también un nivel de poesía muy alto en 2 o 3 minutos, como eran las letras del tango. ¿Y qué se sabe de eso, no? O sea, si es que se sabe algo, el vínculo que él tenía con eso, ¿no? ¿Con el tango? Con el tango, con las letras del tango, porque esa frase que se la adjudica a él... Mira, yo no te sé decir el vínculo que él tenía con el tango. Casi te diría que no tenía un vínculo estrecho, pero no lo quiero afirmar taxativamente porque en algún sentido se desconoce su vida. Es decir, que hay 2 biografías. Una la hace el hijo y cuando se lee esa biografía, que es Adolfo de Obieta, que decide no llamarse con el apellido del padre, pues les cuento por qué, lo que se escucha es que tampoco es una biografía respecto del padre, sino una biografía de su relación con el padre ya de adulto. Lo que sí te puedo decir es que Macedonio tenía una relación con la música que excedía al tango, si es que la tenía, porque bueno, él tocaba la guitarra, componía algunas cuestiones, tocaba el piano de oído y sí le gustaba mucho la música clásica. Entonces cuando lees sus libros te encontrás con que hay referencias a la música, incluso hay trabajos hechos por parte de Daniel Atala, que a mí me parece es un tipo que mejor lee a Macedonio. Es difícil leer a Macedonio porque se va de la razón, ¿no? Se va del raciocinio y del yo. Entonces hay ciertas lecturas... Elga? Sí. ¿Para dónde se va? Y a ver, Diego Vecchio dice, me parece que es la mejor manera de definirlo en ese sentido Macedonio. Diego Vecchio dice que pertenece al internacional egocida, como otros escritoras y escritores muy disímiles. Es decir, en principio no se puede catalogar su obra. Yo diría, y algunos no estarían de acuerdo, que no fue solamente un escritor, sino que también tuvo una obra, como decía, oral y performática. Si no, no se explica su influencia, a pesar de que haya publicado tantos libros antes de que muera. Las maneras de Sócrates, hay una obra oral, no se tiene por qué menospreciar la oralidad y la influencia de la oralidad. Tan fuertes como si estuvieran escritas, marcas. Sí, suponen una inscripción, digamos, ¿no? Él hacía intervenciones y lecturas, y su personalidad, su manera de entender la literatura, el arte, eran importantes en esa época para los jóvenes vanguardistas, porque él era grande respecto de esos jóvenes, es decir, tenía más o menos 10 o 20 años más, esa era la diferencia que había entre unos y otros. Pero vos me preguntaste algo que me olvidé, Gabriel, me fui por otro lado, Luis. Sí. No, esto te decía que sí, que tiene una clara referencia a la música y que, decía Daniel Atala, toma esta consideración y toma las diferentes referencias, ¿no? Y entonces, volviendo a, digamos, a lo que estabas planteando, él como que era reacio a la publicación. Se dice que él era reacio a la publicación. A mí me parece que, esto me preguntaste, Gabriela, me acordé, pues tiene relación con lo que decía Diego, ¿para dónde se iba? Eso. ¿No? Sí. ¿Para dónde se iba? A mí me parece que Macedonio no puede ser designado solamente como un escritor, no porque eso sea poco, ¿no?
sino porque es difícil. Uno cuando lee su obra se va dando cuenta qué es lo que queda, porque lo oral y lo performático está perdido, a no ser lo que vuelve de otro lado. Advierte que él no habla por géneros, digamos. Uno, o sea, escribe novela, escribe poesía, uno puede decir que es filósofo, es decir, esto que decías, Luis, en la entrevista, de ese umbral de la frontera, de la liminalidad, de lo impuro, de lo híbrido, ¿no? Es decir, que él cuando está escribiendo, esa me parece que es uno de los intereses que tiene o de lo que nos enseña al psicoanálisis, tiene muy en cuenta, tiene una gran sensibilidad respecto de toda cuestión ficcional que tiene la teoría o de la dimensión ficcional que tiene cualquier teoría. Y también a la inversa, digamos así, ¿no? Es decir, toda ficción también supone una teorización. Ahora, esto que acabas de decir, ¿pensás que tiene algo que ver con su formación universitaria? ¿No? Porque precisamente el derecho, si bien es contundente y es un discurso del poder, está lleno de ficciones, ¿no? Ficciones que funcionan, que nos hacen poner en línea, obedecer, pero ¿pensás que tiene algo que ver con esa formación? Seguramente, como todo en lo que uno se forma, pero creo que lo excede completamente, lo excede. Creo que, es más, bueno, debe haber estudiado Derecho, está dicho en algún lado, por su interés por la filosofía, ¿no? Entonces yo te diría que es al revés, es decir, su interés por la filosofía y por esa teorización abstracta y especulativa lo lleva a estudiar Derecho, y él se interesó desde el principio de sus tiempos, cuando escribió y colaboró en diferentes revistas de Buenos Aires, por la psicología. Es decir, era un lector de William James, era amigo de José Ingenieros, de Ramos Mejía. Es decir, él, si vos hay textos que lees que parecen semejantes al proyecto, ¿no? Porque él está ocupado de saber cómo la psiquis humana se origina, se constituye. Entonces habla de la sensación, habla de las imágenes. Es decir, es un tipo que no podríamos decir que hibrida géneros, sino que escribe transgenéricamente. Y eso es realmente muy interesante y muy particular. Por eso digo, de ahí también se va. Y otra cosa en relación a lo académico, es que él está todo el tiempo derribando cualquier cuestión que significa un poder erigido, ¿no? Es decir, vos lo estás leyendo, no sé si tuvieron la oportunidad, es una experiencia. Los libros de Macedonio no son cosas, son experiencias, ¿no? Lo estás leyendo y él te va llevando hasta que eso mismo que te está diciendo tiene como la estructura del chiste, ¿viste? Parece que te lleva para un lado y de repente eso mismo lo derriba. Y todo eso que derriba supone todo lo que implica esto que decía, ¿no? Un poder, espejitos de colores, una hegemonía, es decir, pero no lo hace de una manera canalla o cínica, sino que te acompaña, ¿no? Está como ahí. Te acompaña al encuentro de las inconsistencias. Exactamente, de las faltas de garantías, de todo discurso, inclusive lo académico. Se mofa muchísimo de la academia, incluso tiene un cuento muy interesante, muy divertido, uno de los más divertidos, porque además era un gran humorista, que hace como una especie de parodia y de pantomima a las conferencias, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, esa es su manera del humor, que faltaron tantos que si faltaba uno más no cabían, ¿no? Y hace todo un chiste respecto del primero y el último, faltaron juntos, bueno, no sé, y esas consideraciones. Uno de los recursos que utiliza, que a mí me parece interesante para el psicoanálisis, es que te hace sentir el peso de la nada. O sea, la nada no es una cosa que no tiene existencia, sino que de alguna manera en su escritura crea una nada, es decir, hace una creación ex nihilo, no de nada, sino de la nada misma, y te lleva a sopesar el valor de lo inexistente, ¿no? Por ejemplo, uno de sus personajes es el no existente caballero. Y él dice que ese no existente caballero soporta una no existencia que le da la posibilidad de la existencia a otros personajes. Bueno, eso seguramente, y no lo podría afirmar, pero lo toma Italo Calvino, ¿no? Cuando escribe una de sus novelas cortas, ¿no? De la trilogía, que es El caballero inexistente, que es... Bueno, ahí nos iríamos para cualquier lado como Macedonio. No sé si es una de las referencias de lo que sí te puedo decir. No, pero Italo Calvino es posterior. Posterior, por claro, eso. Claro, no, por eso decía que Italo Calvino... No, digo al revés. No sé si Italo Calvino lo habrá leído a Macedonio, quizás sí, no lo sabemos, o quizás es una coincidencia. Lo que sí te puedo decir es que Macedonio leyó a Freud.
¿no? Y en sus obras completas, que fueron publicadas, se siguen publicando por Editorial Corregidor, que es la única editorial que tiene los derechos, hay un tomo que se llama Teorías, en donde él habla de la teoría del humorismo. Y ahí habla del chiste y su relación con el inconsciente. Bueno, fíjate, interesante, porque si era lector de William James, también leyó a Peirce. Seguramente, y a Fleschner también. Por lo menos la versión de Peirce que William James, fue un interlocutor, uno de los interlocutores hasta los últimos días de Peirce. Así que ahí hay una conjunción más que interesantísima, ¿no? Porque en realidad Peirce y Freud nunca llegaron a conocer nada uno del otro, pero en Macedonio se encuentran. Macedonio los encuentra y de hecho toma, cosa que a mí siempre me pareció significativa, qué sé yo, es una casualidad, pero no debe ser tan contingente, el mismo ejemplo que toma Lacan en el chiste y en las formaciones del inconsciente, el de Heine, del todo familionario, y hace un análisis de ese chiste. Inclusive su teoría del humorismo es muy semejante a la de Freud, aunque lo critique, ¿no? Porque él habla de un humor conceptual en el sentido del ingenio, del juego con las palabras, y por eso toma ese chiste, digamos. El de familionario. El de familionario, sí, antes que Lacan, obviamente. Sí. ¿No? Antes que Lacan. De todas maneras es un chiste muy citado. Pero bueno, es una casualidad, digamos. Sí. Sí. Bueno. De todas maneras, más allá de todos los autores que se están barajando, que pudo haber leído y demás, lo poco que leí de Macedonio, lo poco que sé sobre él, es que es inclasificable, ¿no? Es un personaje único, es como alguien que, lo voy a decir de una manera muy de crack lineal, alguien que rompió el molde, ¿no? O sea, de alguien que es muy difícil de ubicar en cualquier lugar y tiene esta cosa de transversalidad también, de muchos intereses y muchas cuestiones, ¿no? Como que más allá quien haya leído o con quien se haya nutrido, él ha dejado una marca que esto que vos decís también, ¿no? Un tipo que escribió poco, pero que sin embargo esa palabra escrita en el aire sigue. Sí, igual escribió, ¿no? O sea, no es que escribió poco, sino que publicó poco, ¿no? Poco, hasta que murió. Después su hijo funcionó como editor y auspició de forma tal que hay publicados 10 tomos. 10 tomos. 10 tomos. Nos ibas a contar sobre esa no biografía de Macedonio. Sí, estaba pensando dos cosas. En principio, por el hijo, estas dos cuestiones. Uno es un libro de Germán García, lo dejo dicho porque si no me lo voy a olvidar yéndome para el otro lado, y lo otro es la biografía. El hijo fue, en la figura de Macedonio también se ve la diferencia entre el escritor y el autor. Es decir, que el autor es como un agenciamiento colectivo en el que también está implicado el editor, la publicación, los correctores, los lectores. Entonces, esa diferencia se ve sustancialmente. Su hijo fue el único editor, inclusive en vida, fue quien le insistía para que se publicaran sus textos, quien recopiló las notas. Yo, como editora, diría que una manera de publicar a Macedonio sería agarrar una caja, imprimir cada uno de esos papeles, porque esos papeles no tienen una unidad entérica, ¿no? Entonces el lector podría ir moviéndolos en diferentes piezas. Sí se encontró un manuscrito de la novela de la Eterna, que es la novela más conocida de Macedonio, creo, que también se publicó póstumamente, que la publicó su hijo, en la casa de... no me acuerdo. Creo que de Scalabrino Ortiz, creo que la mujer de Scalabrino Ortiz encuentra ese manuscrito y entonces se hace una versión crítica de ese manuscrito. Y a partir de eso se descubren algunas consideraciones que ponen en cuestión por lo menos la única lectura psicoanalítica que yo he leído, con la que me he topado respecto a Macedonio, que es una de Germán García que se llama La escritura en objeto, que publicó en el año 2000. Para mí es un texto hermoso, no sé, tiene todo el talento que tenía Germán García, además con la letra, ¿no? Pero ahí hay, me parece a mí, una dificultad importante, y es que Germán García hace una psicobiografía con Macedonio. Es decir, que lee a Macedonio como un melancólico que nunca se pudo recuperar de la muerte sorpresiva de su mujer, Helena, de Obieto, en el año 1920, y que entonces la razón de su escritura es la conservación de ese objeto ausente, o de ese objeto del duelo, como un duelo imposible. Por eso digo melancólico.
Pero resulta que cuando se descubre el manuscrito, lo que se ve por puño y letra de Macedonio es que esa Eterna no era Helena, sino que era otra mujer con la que Macedonio estuvo, que se llamó Consuelo Bosch y que se mantuvo en secreto esa relación, bueno, por cuestiones de familia aristocrática, digamos, de familias aristocráticas, no sé, por buenas formas. Entonces, pone en jaque esa lectura de Germán García, que ni falta hacía, por otra parte, que nos encontramos con ese indicio histórico, porque si uno lee sin hacer una psicobiografía, es decir, sin suponer que quien está escribiendo, sin hacer un psicoanálisis aplicado, digamos así, de la vida de Macedonio y lo que Macedonio escribió como escritor, se escucha claramente, se dice explícitamente que ese personaje, que es el presidente, se despide de la Eterna. Es decir, que es una lectura, para mi gusto, y perdón, digo, por todo el talento de Germán García, es errónea. Bueno, lo diagnostica. Lo diagnostica, modo, ¿no? Y incluso hace como un parangón simbólico, hay interpretativo, claro, psicoanalítico de la peor calaña psicológica. Bueno, sí, que pero era... no, es muy interesante el libro, tiene sus particularidades, pero por ejemplo dice que la luna era la madre y el sol era el padre. O que el padre de Macedonio falleció cuando Macedonio tenía 3 años, cuando en realidad fallece a los 17. Es decir, que hay determinados hechos biográficos que lo llevan a Germán para dar cuenta, no lo dice que es un sujeto de la psicosis, pero dice que es alguien melancólico, que hay una carencia de la metáfora paterna, ¿no? Eso es lo que está dicho de manera más o menos explícita en ese libro. Y la verdad es que eso no lo podemos constatar y tampoco perdería valor su obra, digamos, ¿no? Es decir, hay hecha una sobreinterpretación al respecto. Sí, hay una suerte de abuso por lo no autorizado, ¿no? De hacer un diagnóstico. Sí, hay una psicopatologización del duelo, no es en transferencia, bueno, toma indicios o hechos biográficos que no son tales. Lo llamativo es que ese libro se publica, se vuelve a editar una vez que la versión crítica estuvo hecha, es decir, que se conoce ese manuscrito y la existencia de Consuelo, y la editorial que publica ese libro no hace, no sé, una nota editorial como fe de rata respecto de eso, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan, es una versión que sigue circulando respecto de Macedonio, del Macedonio personaje, ¿no? Que era alguien que no soportó la muerte de esa mujer en 1920. Yo no sé si la soportó o no la soportó, pero siguió viviendo. Elga, seguramente en próximos programas vamos a seguir hablando con vos de Macedonio. Es un tema que te atrapa y que nos ha atrapado a nosotros también y supongo que a nuestros oyentes. Pero te quiero preguntar, y en estos poquitos minutos que nos quedan, ¿qué fue lo que te llevó a vos, ¿no? A Macedonio? A mí me llevó a Macedonio, yo tenía un bisabuelo que se sentaba en la puerta de la calle y saludaba a todo el mundo y yo no entendía por qué lo conocía tanta gente, hasta que un día alguien me dijo, otro familiar, que lo conocían porque había inventado el colectivo. Y entonces yo le empecé a decir inventor y él me respondía que inventor no era él, sino el inventor era el que inventó la primera novela buena. Yo no entendía, por supuesto, qué me decía con eso. Yo tendría entre 8 y 9 años hasta que lo conocí a Macedonio a los 33 y supe que la novela de la Eterna es la novela que él llamó la primera novela buena y la última novela mala, Adriana Buenos Aires, que escribió mellizadas, ¿no? O que escribió juntas. Entonces, a partir de eso, bueno, agarré ese libro con avidez, digamos, ya como un enigma, y después me encontré con, como decía Deleuze, como con partículas o moléculas de mi propia subjetividad, y también con el hecho de esta forma en la que escribe, que no parece escribirle a un yo, sino a la función lectora, ¿no? Entonces, la dificultad misma en la lectura, que me transforma necesariamente en una lectora salteada, como él llamaba a los lectores de su texto, fue una de las cuestiones que me cautivó. Y la otra, esto que decía Diego, como el modo que él tiene por diferentes artefactos, artilugios, performance, instrumentos de hacer existir la nada, ¿no? Me parece que es un instrumento muy interesante para considerar el valor de la inexistencia del otro o de lo que inexiste, no que inexiste y ya, sino que eso existe en tanto inexistente. Y eso se escucha permanentemente en la obra de Macedonio, porque como si el tipo te hiciese reír de la falta de garantías. Claro, pero hay que es una nada
que no es la pérdida del objeto melancolizada, no tiene que ver con eso. Digo, ahí me parece que es donde vos captás. Una ¿no? diferencia, Una gracias diferencia. Gabriel, absolutamente, porque si eso hubiese sido así, yo no creo que nadie hubiese podido escribir esa existencia de la nada, Efectivamente. ¿no? Nadie la Sí. hubiese podido construir, al contrario, Sí. ¿no? Se hubiese taponado, no sé, las miles de Ni, formas. ni bromear con eso. Ni bromear con eso, sí. Es como que te lleva a una carcajada de huérfanos Macedonio, ¿no? Y él también ríe, como un huérfano con uno. Bien, con esa carcajada de huérfanos, ¿nos despedimos, Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Elga Fernández? Sí, si Luis nos dice quiénes van a estar en nuestro próximo programa. Sí, en el próximo programa va a estar Augusto Far y otra colega que en este momento no recuerdo, pero que son Valeria Minian, perdón, Ahí Ahí está. va. pero que son los dos de los autores de un libro sobre anorexia, precisamente La melancolía, ¿sí? En un trabajo muy importante de muchos años que ha concluido con un libro que presentaron el año pasado. Bien. ¿Usted sabe cómo es la carcajada de huérfano? Sí, yo sé, la del Guasón. Bien, con esa, Hasta el entonces, próximo viernes. en Pulsión de Radio. Y feliz Día del Padre. Pulsión. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 22 a 24, aquí en la RZ.